Hola, hoy vamos a estar trabajando con los estimadores y con la introducción a la inferencia estadística. El tema correspondiente a esta semana va a ser distribuciones muestrales para las proporciones. Los subtemas que vamos a estar trabajando van a ser las distribuciones muestrales para la proporción, variabilidad muestral y el teorema del límite central, pero aplicado en esta ocasión a las proporciones. Para ello, pues vamos a empezar primero definiendo qué es lo que vamos a tener por una proporción muestral. Si en una muestra aleatoria que nosotros sacamos de n elementos y analizamos de ellos cuántos son los que cumplen cierta característica específica y decimos que ese número que cumplen es una cantidad y, vamos a decir que la proporción muestral la vamos a estar definiendo por, y aquí observen el símbolo que utilizamos. Utilizamos una P con un simbolito en la parte de arriba que se llama arco circunflejo, o que también le podemos llamar P con gorrito. Bueno, esta sería la proporción muestral y se define como el número de los elementos que cumplen la característica que nos interesa sobre el tamaño de la muestra. En este caso, debemos de darnos cuenta que el valor de y tiene que ser menor que n, porque y es el número de elementos de la muestra que están cumpliendo la característica y n es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, y tiene que ser más pequeño. Vamos a aclarar un poquito este concepto. Supongamos que nosotros tenemos a 50 votantes por allí, los seleccionamos al azar de los votantes de la elección presidencial del 2018 y les preguntamos por quién votaron. Supongamos que 27 de ellos votaron por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál sería la proporción muestral de las personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador de esta muestra? Es decir, la proporción muestral, en este caso, va a estar dada como y sobre n, donde y es el número de casos favorables, es decir, aquellos que hayan votado por Andrés Manuel López Obrador, por lo tanto son 27, sobre n, donde n es el tamaño de la muestra. En este caso, como nuestra muestra es de 50 votantes, entonces nos queda 27 sobre 50. A la hora de hacer este cociente nos sale que esto tiene un valor del 0.54. Es decir, la proporción muestral es de 0.54 o del 54%. La proporción muestral va a tener una analogía con la probabilidad de éxito en la distribución binomial. Es decir, en nuestro caso, y va a ser el número de éxitos en los n intentos. Esto está en analogía con lo que vimos el parcial pasado. El estadístico, en este caso, P con gorrito, que lo definimos, ya habíamos dicho, como Y sobre N, va a estar correspondiendo a una estimación del parámetro P. El parámetro P quizá no es conocido, pero nosotros podríamos estimarlo a través de P con gorrito. Y si lo conocemos, bueno, el P con gorrito nos va a servir para hacer una estandarización. En un momento vamos a ver por qué estoy hablando de esta estandarización. Pues resulta que si la muestra es suficientemente grande, entonces la distribución del estadístico P con gorrito va a poderse aproximar con la distribución normal. Es decir, vamos a tener también aquí una aplicación del teorema del límite central, pero en este caso aplicado a las proporciones. Este teorema del límite central lo que nos dice es que para muestras suficientemente grandes, la distribución muestral de la proporción de los casos de éxitos sobre el tamaño de la muestra, en este caso de P con gorrito, es decir, la distribución muestral de P gorrito, va a ser aproximadamente normal con una media de P gorrito igual a P, donde es el valor de la probabilidad de éxito. Esta probabilidad de éxito es la probabilidad de éxito de la distribución de la población. Y la desviación estándar de P con gorrito va a ser la raíz de P por Q sobre N, donde P es la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso y aquí dividido sobre el tamaño de la muestra y a todo esto le sacamos la raíz cuadrada. Vamos a asumir en este caso que la variable aleatoria y entonces va a ser binomial con parámetros N y P. Ahora, por suficientemente grande, como aquí lo puse entre comillas, vamos a estar entendiendo que esto se va a dar cuando nosotros tenemos 30 o más elementos en nuestra muestra. Entonces, cuando n es mayor o igual que 30, entonces vamos a decir que ahí ya tenemos una muestra suficientemente grande y por lo tanto, P con gorrito ya tiene una distribución aproximadamente normal. Esto de acuerdo al teorema del límite central. Veamos una aplicación de este teorema del límite central cuando lo estamos estudiando con las proporciones. Supongamos que tiramos una moneda legal 100 veces. Recordemos que una moneda legal es aquella que no tiene trampa, que no tiene truco. Es decir, que la probabilidad de que salga águila es la misma probabilidad de que salga sol. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar esta moneda 100 veces
se obtengan por lo menos 55 veces águila, 55 águilas o más. Bueno, en este caso vamos a justificar que P gorrito, es decir, la proporción muestral definida como Y, el número de águilas, sobre N, el total de lanzamientos, tiene una distribución normal. En este caso podemos garantizarlo porque el tamaño de nuestra muestra es mayor que 30. Nuestra muestra es de 100 lanzamientos. Como estamos lanzando una moneda 100 veces, entonces el tamaño muestral es de 100 y por lo tanto podemos aplicar aquí el teorema del límite central porque entonces P gorrito tiene una distribución normal. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de P con gorrito? Es decir, ¿cuál es su media y cuál es su desviación estándar? De acuerdo a lo que vimos en el enunciado del teorema del límite central, la media de P con gorrito, es decir, mu de P gorrito, que es este símbolo que tenemos en la parte izquierda, va a ser igual a P, donde P es la probabilidad de éxito de sacar un águila en un lanzamiento, que es 0.5. Esta sería la proporción o la probabilidad de sacar una águila en un solo lanzamiento de toda la población de la moneda, ¿no? Es decir, al lanzarla una infinidad de veces. Entonces aquí la probabilidad de éxito sería 0.5. Ahora, ¿cuál sería la desviación estándar de P con gorrito? La desviación estándar de P gorrito, es decir, la desviación estándar de la proporción muestral, va a estar dada como la raíz cuadrada de P por Q sobre N, donde P es la probabilidad de éxito, 0.5, Q es 0.5, que es la probabilidad de fracaso, y N el tamaño de la muestra. Entonces es 0.5 por 0.5 sobre 100, y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Ahora, en el enunciado se nos está pidiendo que calculemos cuál es la probabilidad de que Y sea mayor que 55, mayor o igual que 55. Recordemos, Y es el número de éxitos. Si definimos que éxito es sale águila en un lanzamiento, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos 55 o más águilas, 55 más éxitos en 100 lanzamientos? Bueno, lo que podemos hacer aquí es convertir esta Y a una proporción muestral. Para ello tenemos que dividir sobre n. Entonces aquí sería la probabilidad de y sobre n. Observen que aquí a este y lo dividí sobre n. Entonces el 55 lo voy a dividir sobre n, pero aquí con el valor numérico. Entonces sería y sobre n mayor o igual que 55 sobre 100. Pero y sobre n ya es p con gorrito, ya es nuestra proporción muestral. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor o igual que 55 sobre 100 nos da 0.55? Ahora, nosotros sabemos que P gorrito tiene una distribución normal, por lo tanto es susceptible de ser estandarizada. Lo que tenemos que hacerle es restarle su media y dividir sobre la desviación estándar. Entonces, esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que P gorrito menos la P, que sería la media de P gorrito, es decir, la proporción muestral menos su media, y a esto lo divida sobre su desviación estándar. Recuerden, la desviación estándar pues es lo que tenemos aquí, sea mayor o igual que en este caso 55 menos la media, que es 0.5, y a esto dividido sobre la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de 0.5 por 0.5 sobre 100. Entonces, cuando hacemos este proceso, ya estamos estandarizando a P gorrito. Es decir, que en lugar de ponerle todo esta cosa que tenemos aquí, le podemos poner Z, porque ya está estandarizado. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que Z sea mayor o igual que ¿quién? Bueno, aquí dice que 1, pero ese 1 es el resultado de hacer todos estos cálculos de aquí. 0.55 menos 0.5 nos da 0.05. Y aquí 0.5 por 0.5 nos da 0.05, 0.25. Sobre 100 sería 0.0025. Y si a eso le sacamos la raíz cuadrada, nos va a dar 0.05. Como lo de arriba era 0.05 y lo de abajo 0.05, pues entonces a la hora de hacer ese cociente nos da 1. Por lo tanto, esto es la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1. Esta probabilidad la pueden encontrar ustedes en la tabla de la distribución normal. Recuerden, es la página 848 del libro. Y de aquí sacamos que esta probabilidad debe de ser exactamente 0.1587. Entonces, con esto queda resuelto este primer ejemplo de la aplicación del teorema del límite central para alguna proporción. Veamos un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo se trata del examen de admisión que ustedes debieron de haber contestado hace más o menos 3 años. Lo que dice el problema es que este examen consta de 128 preguntas. Cada una de ellas tiene 4 opciones de respuesta,
de las cuales solo una de ellas es correcta. Bueno, si nosotros sabemos que el CCH Vallejo pide por lo menos 94 aciertos para poder admitir a un aspirante dentro de su sistema, de sus instalaciones, ¿cuál va a ser la probabilidad de que un aspirante que contesta todas las preguntas al azar sea aceptado por el CCH Vallejo? Bueno, para resolver este problema, otra vez, tenemos que ver que en este caso, pues vamos a estar trabajando con la proporción muestral, es decir, con P gorrito, la cual pues tiene una distribución normal. Esa proporción muestral tiene una distribución normal. Podemos garantizar esa distribución normal porque el tamaño de nuestra muestra es suficientemente grande. Nuestra muestra es de 128, porque son 128 preguntas en total en el examen. Como es normal, bueno, tenemos que hablar acerca de su media. ¿Cuál es la media de la distribución de P con gorrito? Es decir, de la media, de la proporción muestral. Bueno, en este caso su media va a ser la probabilidad de éxito. Cuando nosotros contestamos una pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la contestemos de manera exitosa? Es decir, de que la contestemos correctamente. En este caso, pues es un cuarto. Solamente es una de las cuatro respuestas la que es correcta. Por eso esta probabilidad de éxito es un cuarto y entonces la media de P con gorrito pues también va a ser un cuarto. Mientras que la distribución va a tener una desviación estándar en este caso sería P por Q sobre la raíz bueno, sobre N, y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Dándonos cuenta que P es la probabilidad de éxito, ya lo vimos que es un cuarto, porque una respuesta es correcta de cuatro opciones, y a esto lo vamos a multiplicar por la probabilidad de fracaso, que es tres cuartos, porque hay tres respuestas incorrectas de cuatro posibilidades. Entonces es un cuarto por tres cuartos, y esto dividido sobre el tamaño de la muestra, que en este caso es 128, y al resultado le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, esta expresión que tenemos aquí sería la desviación estándar de P gorrito, donde P gorrito, pues recuerden que es la proporción muestral. Ahora, ¿qué es lo que nos están preguntando? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que contesta con estas características, pues tiene una calificación de más de 94? Es decir, que Y es más de 94 aciertos. Bueno, en este caso sería lo que tendríamos que hacer es convertir este Y a una proporción muestral. Para ello, pues hay que dividir sobre N. En este caso sería la probabilidad de que Y sobre N sea mayor o igual que 94 sobre 128. Aquí dividí sobre N y aquí dividí sobre el valor de N. Ahora, esto de aquí, si nosotros lo queremos convertir, este Y sobre N, pues es P gorrito. Esta es la probabilidad de que P con gorrito, es decir, la proporción muestral, sea mayor o igual que 94 sobre 128. Esto de aquí nosotros lo podemos estandarizar. Lo podemos estandarizar porque P con gorrito tiene una distribución normal. Para estandarizarlo, entonces lo que tenemos que hacer es a P gorrito le restamos su media, que es P, y lo dividimos sobre la desviación estándar, que es la raíz de P por Q sobre N. Entonces, esto que tenemos aquí ya sería Z, ya está estandarizado. Y de este lado, del lado derecho, al 94 sobre 128 le vamos a restar la media, que es un cuarto, y lo vamos a dividir sobre la desviación estándar, que sería la raíz de un cuarto por tres cuartos sobre 128. Entonces, esta expresión ya está estandarizada. Por lo tanto, esto va a ser la probabilidad de que Z, esto de aquí va a ser Z, sea mayor o igual. Y bueno, aquí tenemos que hacer todos estos cálculos, habría que hacer todos estos procedimientos. Yo ya me los ahorré, yo ya los hice previamente. El resultado de todo esto que tenemos del lado derecho de la desigualdad es 12,65. Entonces, si nosotros buscamos en la distribución normal el 12,65 y buscamos el área que está adelante de ese 12,65, no lo vamos a encontrar, porque la tabla de la distribución normal me parece que el valor máximo para Z es de 5 o 6, algo así, pero no viene para valores más grandes. Eso significa que a partir del 6 o del 7, el área que hay adelante, debajo de la curva, hacia adelante de ese 6 o de ese 7, es tan pequeñita que puede ser despreciada. Es decir, podemos decir, pues es prácticamente cero. Entonces, en este caso, podemos decir que la probabilidad de que Z sea más grande que 12,65, pues es cero, porque adelante del 12,65 prácticamente ya no hay área. La gráfica ya está pegadita, podríamos decirlo con el eje. ¿Sale? ¿Esto qué significa en el contexto del problema? Bueno, que la probabilidad de que una persona saque
más de 94 aciertos, si contesta al azar, pues es cero. Entonces, eso quiere decir que es prácticamente imposible que un estudiante o un aspirante que está interesado en entrar al CCH Vallejo quede en el CCH Vallejo si responde al azar. Ay, aquí se me pasó una R. Omitan esta R que está aquí. Bueno, con estos elementos, pues yo creo que ya tienen ahí lo necesario para resolver los ejercicios de tarea. Hay que tratar de meditarlos bien, con mucho cuidado. Recuerden, nosotros vamos a tener por allí nuestras sesiones de dudas para estarlos orientando, para ayudarles a resolver los ejercicios. Y de todas maneras, pues ya saben que si no se pueden conectar a la sesión que les toca, se pueden conectar en cualquiera de las sesiones de los demás grupos. ¿Sale? Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto.